En las escuelas lo mínimo que me han ofrecido fueran, ¿vale la pena ser maestro de inglés aquí en México? Hola amigos, yo soy Kate, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Hoy quiero hablar con ustedes sobre mi experiencia trabajando como maestra de inglés aquí en México y vamos a hablar un poco sobre todo, sobre las condiciones, los alumnos, incluso el salario. Así que si les interesa, quédense conmigo y vamos a eso. Desde que he llegado aquí a México he trabajado con 4 escuelas. Estas son escuelas de idioma donde las personas van para aprender algún idioma específico. No son escuelas de tiempo completo, escuelas públicas, son escuelas de idiomas. He trabajado con 4, solo que una es de Chile, así que no la voy a considerar. Y las otras todas fueron mitad presencial, mitad en línea. He también trabajado con niños, jóvenes, pero mayoritariamente con adultos. Eso sí, hay muchísima demanda para jóvenes adultos y adultos que necesitan el inglés para tener alguna promoción en su trabajo, a lo mejor viajar, pero principalmente por el trabajo. Hay que recordar que México está al lado de los Estados Unidos, así que saber inglés puede ser una ventaja perante otro candidato que no tenga el nivel del idioma. Así que hay mucha demanda de profesionales que están trabajando y necesitan el inglés para ese objetivo. Podemos trabajar de 2 formas, o directamente con escuelas, siendo que nosotros somos el maestro y las escuelas nos asignan los alumnos, o a veces también grupos, o entonces podemos trabajar como freelancer. Yo he tenido las 2 experiencias, así que vamos a hablar un poquito sobre las 2. Empecemos con las condiciones. Generalmente cuando damos clases de idiomas lo que pasa es que trabajamos por honorarios, lo que significa que nos van a pagar por hora. Generalmente las clases duran 1 hora, así que si hacemos más clases pues vamos a cobrar más al final del mes. Nuestro sueldo depende también de la cantidad de horas que estamos dispuestos a trabajar. No es un sueldo fijo, lo que puede ser un problema a largo plazo. Pero mientras más horas trabajamos, más ganamos. No importa si es en la escuela de idiomas o solitos como freelancers, en los 2 casos, siempre trabajando más, pues significa que vamos a tener un ingreso más agradable. Creo que hay algunas escuelas que sí ofrecen sueldos fijos, pero otra vez creo que se aprovechan de eso para asignarnos muchas más clases de las que serían lo normal para ese sueldo. Pero yo no he tenido esa experiencia, siempre he trabajado por honorarios. Así que la escuela nos dice cuánto nos paga la hora y nos va diciendo cuántos alumnos tienen, qué grupos tienen para que nosotros lo podemos aceptar o no y entonces pues tener estos ingresos extra. Por ejemplo, puedo decir a la escuela, yo tengo el horario de la mañana libre. Entonces ya la escuela, todos los alumnos que tiene o los grupos intentan asignarlos a esa persona. Así que pasamos a los horarios. También muy importante. Yo siento que algo que puede ser un problema o una ventaja, depende de cada persona, es que el horario no es fijo. En las escuelas de idiomas, lo que pasa mucho es que tenemos muchos alumnos que quieren las clases en la tarde por los niños después de las clases, o entonces los adultos que quieren tener sus clases después del trabajo. Terminan su jornada laboral y entonces quieren tener la clase de inglés. Hay uno u otro que también quiere tener en la mañana antes de su trabajo, pero eso no es muy común. Así que los horarios más importantes y con más actividad serían las mañanas, antes de las 8 de la mañana. En las tardes se gustan trabajar con niños, como a la 1, 2. Y por último, después de las 7 de la tarde, que es cuando los adultos ya están en su casa, a lo mejor ya cenaron y ya quieren tener su clase. A mí me han tocado clases a las 6 de la mañana, pero también me han tocado clases muy tarde en la noche, como a las 10. Así que en los horarios hay mucha flexibilidad porque uno elige lo que quiere aceptar o no, pero al mismo tiempo también hay muchos espacios que están en blanco donde no hay clases. Así que eso también es un tiempo que uno no puede aprovechar al 100 porque sabe que todavía no ha terminado su día. Por ejemplo, yo muchas veces hay días como hoy en que empieza a las 8, termina a las 2 y después tengo toda la tarde libre hasta las 8 donde voy a dar otras 2 clases.
También a veces toca dar clases los sábados, es muy común. A mí también me ha tocado dar clases en los domingos. La verdad es que los horarios tal vez no sean los mejores, pero sí son flexibles. Que sea por honorarios muchas veces también significa que desafortunadamente no pagan prestaciones o otros beneficios, bonos. En las escuelas donde he estado realmente eso no pasa, es simplemente el honorario y ya. Sobre el material, la verdad es que en las escuelas que estuve de forma presencial sí me decepcioné un poco porque son escuelas donde los alumnos están pagando para estar ahí, aunque no sea tanto porque eran escuelas que no cobraban una mensualidad muy alta, pero la verdad es que el material siento que a veces no era suficiente. En una de las escuelas, por ejemplo, no teníamos pantallas para proyectar. Yo tenía que llevar mi compu para que pudiera proyectar los materiales y las actividades a los alumnos. Pero creo que ahorita esa escuela ya ha cambiado un poquito, ya tiene más recursos, ya está creciendo. Y la verdad en esa escuela sí estaba bien, pues teníamos el pizarrón, teníamos plumas, lo necesario sí ahí estaba, así que estaba bien. Pero en otras de las escuelas sí que llegamos a un punto donde no teníamos sillas suficientes para los alumnos, ya no tenía pizarrón y otras situaciones que ya me estaban molestando un poquito porque siento que es lo básico. Aparte de los computadores, pero eso a lo mejor uno puede imprimir los materiales, buscar otras opciones, pero las sillas son lo básico, ¿no? Así que sí, eso ya me estaba molestando un poquito y al inicio sí fue como un shock muy grande para mí, considerando que son escuelas donde los alumnos están pagando, claro. Cuando los contratan, hay escuelas que ya les dan los materiales y es más fácil, porque aunque les pagan un poquito menos, ya no tienen ese trabajo de estar preparando los materiales. Y hay otras escuelas que de plano no, que el maestro tiene que preparar sus clases, traer los ejercicios, las actividades, pero eso también influye un poco en cuánto les van a pagar. En una de esas escuelas no me dieran los materiales y en la que estoy ahorita tampoco. Solo me pedían que siguiera el libro que estaban trabajando y en la otra escuela sí me daban los materiales. E incluso la avaliación funcionaba igual. Con una de las escuelas ellos preparaban las pruebas y yo solo tenía que corregirlas con los alumnos y en otras de las escuelas no, yo tenía que hacer el examen también con base en el libro que estábamos trabajando. Igual como les digo, me pagaban un poquito más en la escuela en que esperaban que yo organizara los materiales. Recuerde también valorar su trabajo. Si la escuela espera que ustedes hagan las clases, preparen los materiales y todo, es obviamente aceptable que ustedes también pidan un poco más de sueldo porque al final ustedes están trabajando más. Me he dado cuenta que nosotros tenemos que protegernos, tenemos que saber pedir de acuerdo con el trabajo que estamos realizando, porque si no, sí les van a pagar lo mínimo posible, claro, pero eso creo que es en todo el mundo. Y ahora pasando a un punto muy importante, el sueldo. Creo que es universal que desafortunadamente los profesores y maestros no tienen un sueldo muy alto, desafortunadamente, con excepción de algunos países, pero en general no muchos. Y aquí siento que como maestra de inglés, recuerden que también doy clases de portugués, la verdad es que también pasa mucho eso. En las escuelas lo mínimo que me han ofrecido fueran 100 pesos la hora y hasta ahorita en las escuelas lo máximo que me han pagado han sido 300 pesos por una clase grupal. Este es muy importante, es muy diferente a una clase individual donde les van a pagar menos. Generalmente a mí pues me han pagado 100, 150 pesos la hora cuando son clases individuales y cuando es en grupo generalmente pagan un poquito más. Me han ofrecido 180, 300, pero no mucho más. Ahora, como freelancer, trabajando solita, ya cambia un poco, depende mucho de la persona. Obviamente, si van a cobrar más, va a ser más difícil encontrar alumnos, pero probablemente también significa que van a encontrar alumnos más dedicados, porque al final están haciendo una inversión muy grande y quieren obtener valor de su inversión. Ya he leído que muchas personas pues cobran 400, 500 la hora, y aquí sí es muy variado y muy abierto. Como somos freelancers, cada uno pone su precio y el alumno lo acepta o no.
También se pueden hacer descuentos cuando el alumno hace muchas clases, o si por ejemplo tenemos 2 alumnos o 3, también podemos pues bajar un poquito. Ahí sí que en el mundo freelancer es mucho más abierto. Yo generalmente a mis alumnos les cobro 150 pesos por clases individuales y pues por grupo voy añadiendo 50 pesos más a cada alumno que tengo. Pero recuerden también muy importante que yo vivo en el Estado de México. Aunque la ubicación no debería influenciar tanto, pero la verdad es que trabajar en el Estado de México y en la ciudad es muchísimo, muchísimo diferente. También influye, por ejemplo, si son hablantes nativos o extranjeros, a las certificaciones que tienen, los años de experiencia. Muchas veces las personas prefieren maestros extranjeros o nativos, aunque yo siento que es una lástima porque hay maestros mexicanos muy, muy, muy buenos, extremadamente buenos. Bueno, que una persona habla un idioma no significa que está lista para enseñarlo, ¿no? Pero bueno, hay muchos factores que influencian cuando somos freelancers. Esos son mis precios, pero estoy segurísima que pueden encontrar mucha variedad, depende del maestro. En las escuelas, este es el rango que les estoy hablando, de mi experiencia. Y otra vez les digo, mientras más trabajan, pues más dinero hacen. Por ejemplo, ahorita en este momento no, pero por ejemplo hubo momentos en que a lo mejor estaba trabajando 30 horas a la semana. Entonces tendría que multiplicar esas 30 horas por el valor que me habían dicho al inicio, ¿no? El problema es que desafortunadamente los horarios no son los mejores, entonces muchas veces también para hacer más dinero significa sacrificar tiempo con la familia o tiempo de descanso. Y eso en sí no está padre. En las clases de portugués es un poquito diferente, generalmente nos pagan un poco más, primero porque yo soy nativa del idioma y aparte porque es un idioma que no hay tantas personas que lo hablen aquí en México y que lo enseñan. Entonces ahí sí varía bastante y generalmente pagan un poco más, aunque también está más o menos en ese promedio. No he tenido problemas en dar las clases en línea o presencial. Generalmente las personas pues aceptan muy bien las dos opciones. Y ahorita por un tema de transportes y todo el tema que ya saben del tráfico aquí en la ciudad, todos esos factores, yo ahorita solo estoy trabajando en la casa, trabajo 100% remotamente y pues todo sale muy bien, generalmente no tengo ningún problema. Ahora hablemos de los alumnos. La verdad es que yo siento que los alumnos que yo he tenido hasta ahora le echaron muchas ganas, querían mucho aprender. Yo trabajo mucho con adultos y jóvenes adultos, así que como ellos necesitan mucho esta oportunidad para poder tener mejores condiciones de trabajo, a lo mejor viajar y vivir en otro país, conocer más personas, como si ven todas las posibilidades que el inglés les va a dar y las puertas que les va a abrir, les echan muchísimas ganas. Bueno, no les digo que tengan las presencias perfectas, siempre están en la clase o otras cosas, pero eso es igual, ¿no? En todo el mundo. Y aparte, como son adultos, pues tenemos que entender que a veces hay más trabajo. Pero la verdad es que como ven la utilidad de ese idioma, pues sí le echan muchísimas ganas y sí quieren mucho aprender y te hacen preguntas y les gusta mucho, por ejemplo, hablar. Como aquí en las escuelas todavía es un sistema muy de gramática, es muy todavía como aprender inglés como si fuera matemática, por ejemplo. Entonces a los alumnos les encanta pues que tengan una clase que sea conversación, platicar, que sientan que están usando el idioma realmente. Todos los alumnos que he tenido han sido súper amables, muy dedicados, querían mucho aprender y la verdad es que he tenido experiencias maravillosas. Siempre les hablo de la amabilidad de los mexicanos y eso también se ve en los salones. Mis alumnos siempre fueron muy lindos conmigo, siempre participaban en las actividades. A lo mejor con adolescentes es un poquito más difícil, pero bueno, son adolescentes, ¿no? Pero en general sí quieren mucho aprender y le echan muchas ganas. En el futuro, no sé si voy a seguir dando clases en tiempo completo por siempre, porque como os digo, hay un momento en que necesitamos la estabilidad. Si algún día tengo hijos, no sé si será posible sacrificar tus noches o, sí, más que nada tus noches y tus fines de semana para estar dando clases. Pero sí, también sé que es un privilegio muy grande poder estar trabajando en casa y hacer un sueldo, pues, bueno, estando en la casa, ¿no? Así que yo creo que hay que considerar las dos partes.
y decidir cuáles son nuestras prioridades y qué es más importante para nosotros. A mí me encanta lo que hago y lo hago con mucha dedicación porque me encanta ver cómo mis alumnos van mejorando, van entendiendo más el idioma, se van sintiendo más seguros de lo que están haciendo, pero no sé cómo será en el futuro. En agosto, primero Dios, voy a tener mi residencia permanente, ya casi, y después ya voy a poder candidatarme a más empleos, a lo mejor ya a escuelas de tiempo completo, la verdad no lo sé, pero por el momento estoy contenta, estoy en mi casa trabajando, ganando algún dinero que es importante y quiero muchísimo a mis alumnos. Así que por el momento estoy muy bien. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena ser maestro de inglés aquí en México? Miren, les voy a ser muy sincera. Yo siento que desafortunadamente muchas veces no valoran nuestro trabajo como maestros porque le ponemos todo nuestro corazón, el esfuerzo, todo, y muchas veces lo que nos pagan se siente muy injusto. Se siente que toda la dedicación que estamos poniendo en nuestro trabajo y el cariño que le tenemos a los alumnos y a ver cómo están progresando, la verdad es muy triste ver cuánto nos pagan por todo ese esfuerzo y todo ese trabajo. Y aparte somos personas que estudiamos para hacer esto, entonces sí siento que debería ser más valorado y es muy difícil sobrevivir con el sueldo porque por un lado no tenemos estabilidad. Si el alumno deja de venir a las clases simplemente nos cortan ese sueldo y aparte tenemos que sacrificar nuestro horario, nuestro tiempo en familia, nuestros tiempos libres. Tenemos que trabajar a cada rato porque sabemos que mientras más trabajamos, pues más ganamos. Y eso sí es muy difícil y no sé si es algo que uno pueda hacer por un largo periodo de tiempo. Me imagino que con hijos sea muchísimo más difícil y sí me gusta mucho lo que hago. Yo siempre he querido ser maestra en toda mi vida, así que me encanta lo que hago. Pero me gustaría mucho que las condiciones fueran mejores y que valoraran más los maestros. Pero por otro lado también está muy padre poder estar en casa trabajando, tener nuestros alumnos que al final casi se hacen nuestros amigos porque pues estamos platicando mínimo 2 veces a la semana. Entonces tiene factores muy bonitos y factores también muy difíciles y siento que es necesario tener mucha pasión por lo que hacemos para seguir haciéndolo con la motivación y el empeño de siempre. Espero les haya gustado mucho el video y que haya podido explicar de mejor forma cómo es trabajar como maestra de inglés aquí en México. Espero haya podido ayudarles si estaban tomando esta decisión. Si tienen alguna pregunta, déjenme en los comentarios porque voy a leerlas y contesto todas sus preguntas. Y si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal para que podamos seguir creciendo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar aquí. Bye.